Y nos vamos a dar cuenta de algo, hermanos. Porque a veces pensamos, ay, el trabajo es el hombre. Y lo puso en el huerto de Edén y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Lean conmigo el 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero miren qué interesante, el verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrase y para que lo guardase. Y esto, hermanos, fue antes de la caída. Fue antes de que el hombre pecara. Fue antes de que Adán, de que la mujer fuera engañada por la serpiente, por el diablo, y que el sumiso Adán le hiciera caso a su esposa, ¿no? Y entonces cometieron ese pecado. Pero antes de la caída, antes de que viniera todo hombre, tú tienes que guardar el huerto. O sea, Dios no creó a Adán y lo puso ahí como muñequito de rococó en el Edén, ¿no? No, le dijo, tienes que trabajar, tienes que hacer algo, tienes que esforzarte en esto. Y después le trae el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. O sea, Dios nunca quiso que el hombre estuviese de ocioso. Y lo pone un trabajo específico, ¿verdad? Y entonces, hermanos, esto es algo muy importante que nosotros debemos saber. Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara, para que lo guardara, ¿sí? Es decir, Dios estableció desde el principio una ética de trabajo, una ética de trabajo. Y hermanos, nosotros debemos estar conscientes de esta situación siempre. Dios nos ha puesto aquí como seres humanos, como varones, pero una de nuestra responsabilidad es el trabajo. Necesitamos ser los proveedores en nuestro hogar. Necesitamos llevar a nuestro hogar todo lo necesario. ¿Por qué? Porque Dios lo ha puesto así en nuestro corazón. El trabajo siempre ha sido considerado como algo necesario para el bien del hombre. Y no fue una consecuencia del pecado, hermano, ¿sí? O sea, el trabajo es bueno para nosotros. Es bueno para el hombre. El hombre se siente bien cuando trabaja. El hombre se siente bien cuando provee. El hombre se siente bien cuando las necesidades en casa están siendo suplidas, ¿verdad? Y es el trabajo, te sientes bien. Cuando desafortunadamente llegamos a tener momentos difíciles, momentos de crisis, momentos en donde no hay un trabajo estable o fijo, nos sentimos mal, ¿no? Qué triste o qué duro es llegar con nuestra familia, con nuestros hijos o nuestra esposa y no proveerles de algo, ¿sí? Creo que a lo mejor en alguna etapa de nuestra vida, todos los que estamos aquí hemos pasado por un momento así, ¿no? Un momento difícil, un momento complicado, económico. ¿Cómo nos sentimos, hermanos? ¿Sí? ¿Cómo nos sentimos? Mal.
¿Por qué? Porque Dios plasmó en nosotros algo. Dios nos dice, tú debes ser el proveedor, tú tienes que ser el que lleve lo necesario a la casa, al hogar. Así que esto fue, hermanos, antes del pecado, porque a veces decimos, ay, por la culpa de Eva, ¿no? Nosotros tenemos que levantarnos a trabajar todos los días. Se aumentó tal vez el trabajo, se hizo un poco más pesado, pero no es una consecuencia del pecado. El acto de guardar el huerto tenía que ver, escúchenme muy bien, hermanos, tenía que ver con la mayordomía encomendada de parte de Dios al hombre. ¿Sí? El hombre tenía que ser un mayordomo. Y un mayordomo es un cuidador, un administrador de algo que no es suyo. Y entonces Dios le dice al hombre, tú tienes que cuidar esto. Porque a la vez que lo cuidas, tú estás administrando lo que yo te estoy dando. Y la gloria de Dios puede ser vista en todo esto, ¿no? O sea, Dios nos está ocupando a nosotros y a través de nuestro trabajo, hermanos, también glorificamos el nombre de Dios. En una ocasión, un hombre jubilado ya vivía en su casa y junto a su casa estaba un terreno baldío, todo feo, ¿verdad? Y él pudo investigar y pedir permiso para que él limpiara ese baldío y fue lo que hizo. Empezó a limpiar el baldío, empezó a ponerlo bonito y una vez que lo tenía bien bonito, sembró pasto, sembró árboles frutales, sembró flores de diferentes especies. Así que ese baldío estaba ahora precioso, con árboles frutales, con todo. Y entonces se acerca una persona y le dice a este hombre jubilado, ¡ah! ¡Qué bendición te ha dado Dios con esto! Mira qué bonito está. Qué bueno que Dios ha sido benéfico contigo y qué bendición te ha dado Dios. Y a lo cual el hombre jubilado responde, si tú lo hubieras conocido este terreno cuando estaba en las manos de Dios, estaba muy diferente. Hermanos, cuando Dios le dice a Adán, labra y cuida esto, no es porque él no podía mandar ángeles y hacerlo, él mismo hacerlo. Es porque a través de esto, ¿qué pasa? Dignificamos y damos gloria al nombre de Dios. Así que comprendamos muy bien este principio, hermanos. El trabajo que tú tienes, el trabajo que tú desarrollas, es un trabajo que es para la gloria de Dios y para que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado capacidades, Dios te ha dado muchas cosas para que tú puedas desarrollar tu profesión, tu trabajo, y entonces a través de eso que el nombre de Dios es glorificado. Por eso nosotros como cristianos, hermanos, y lo vamos a ver en estas etapas que estamos viendo de la familia en la iglesia, nosotros debemos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Lo mejor posible. Ser los más puntuales en el trabajo. Ser los más responsables en el trabajo. Ser los que estamos cumpliendo allí en el trabajo. ¿Por qué? Porque a través de esto el nombre de Dios, ¿qué? Es glorificado. Es glorificado. El nombre de Dios es glorificado. Y es parte de nuestra mayordomía. Al hacer Adán esto, al guardar el huerto, a labrar el huerto, a tenerlo bonito, Adán se sometía a Dios en obediencia. El mantener en orden el huerto daba gloria a Dios. Y lo mismo con nosotros, eso no ha cambiado. Dios nos ha dado un trabajo a nosotros. Nos ha encomendado un trabajo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender porque va a cambiar mucho la concepción del trabajo. Lo que te da tu alimento no es tu empresa. Lo que te da tu dinero cada 15 días no es la empresa en la que trabajas. Es Dios a través de ellos. Entonces nosotros, si es algo que Dios nos está dando, entonces es algo que debemos cuidar. Es algo que debemos hacer con todo nuestro corazón de la mejor manera, porque así que glorificamos el nombre de Dios. ¿Sí comprendemos este principio, hermanos? Es interesante esto. Y es algo que nosotros debemos estar pensando. Damos gloria a Dios a través de nuestro trabajo.
Así que, hermanos, es muy importante que nosotros cumplamos con la labor de Dios, la labor que Él nos ha establecido, proveer a nuestras familias, enseñarle a nuestros hijos varones la gran importancia de ser proveedores, ¿no? ¿Tenemos hijos varones? Sí. Tenemos que enseñarles a ser proveedores. ¿Saben? Muchas veces los principios han ido cambiando, hermanos. Desafortunadamente, estas nuevas generaciones de padres, y me incluyo yo en estas nuevas generaciones de padres, estamos alejándonos de principios fundamentales e importantes para la enseñanza de nuestros hijos en el ámbito de ser proveedores. Muchos hermanos de nosotros pudimos tener padres que nos enseñaron a trabajar. ¿Sí? ¿Cuántos de los que están aquí, sus papás, les enseñaron a trabajar? Los mandaron a trabajar. ¿Cuántos? Ahí está. Ahí está. ¿Verdad? Haz esto, trabaja. Gánate este dinerito, ¿no? Aprende, ¿verdad? Sí, muchos años era el chalán, ¿no? Del papá, el que le pasaba todo. Sí, con ellos, con él, ¿verdad? Y después el papá, bueno, ¿quieres algo? Bueno, ve, haz este trabajo y vas a ganarte un centavito y vas a tener tu dinero. Pero hoy día, ¿qué está pasando con los papás y los hijos, hermanos? ¿Qué está pasando? Que mi hijo no trabaje porque está chiquito y no quiero que sufra lo que yo sufrí. ¿No? Mejor que esté ahí, mi rey, hasta las 12, 1, 2 de la tarde, echadote en la cama con el videojuego, ¿no? Pero es que pobrecito. ¿Sí me explico, hermanos? Cuando se enfrenten a su realidad, cuando se enfrenten a la realidad de que son proveedores, de que ellos tienen que levantarse todos los días y salir y trabajar, y el dinero que llega a nuestra bolsa, ¿qué hacemos con ese dinero, hermanos? Lo vemos, le damos un besito, ¿verdad? Y lo repartimos después. ¿Sí o no? Y que hay que dar para la comida, y hay que dar para la escuela, y que ya no tiene ropa el niño, y esto, el otro, y ahí cuando te das cuenta, nos quedan las bien fieles, ¿no? Pero es parte del hombre, ¿no? Y te sientes contento, te sientes satisfecho. ¿Por qué? Porque diste a tu familia lo que necesitaba. Fuiste un proveedor. Y a través de eso le diste gloria a Dios. Y a través de eso también recibirás bendiciones de parte de tus hijos. Debemos ser proveedores. Así que, hermanos, creo que esto es algo que nosotros debemos estar meditando y estar viendo. Y mirar si hay algo que estamos cometiendo un error nosotros como padres en cuanto a la crianza de nuestros hijos varones. Y ver qué podemos hacer. Recuerda esto. Ellos van a ser proveedores toda su vida. Y lo mejor es que vayan haciéndose el hábito de lo que van a estar enfrentando todos los días de su vida. Y lo hagan bien. Y no caigan en la tendencia que hoy día se está cayendo mucho. Hoy día ya todo es compartido, ¿no? Hoy ya trabajan los dos, se comparten todo y hacen esto y todo. Pero eso también ha traído diferentes consecuencias en la familia. En el ámbito familiar ha traído consecuencias. El hecho de que todos se dividan, todos los gastos y esto y todo se divide. Hay consecuencias también. Han habido problemas también en la familia. Aquí en Querétaro, hermanos, ¿cuántos de los que están aquí se casaron por bienes mancomunados? Levanten la mano. Bienes mancomunados. Sí. Bueno, hoy día, si tú quieres casarte por bienes mancomunados, tienes que pagar extra para pedir un permiso delante del juez y puedas casarte por bienes mancomunados. Hoy ya te debes casar por ley con bienes separados. ¿Y sabes por qué? Por si se divorcian ya no tengan tanto que pelear. ¡Qué bárbaro! ¿Cuántos antes era
todo es nuestro, todo es de la familia. Todo es para mis hijos, para mi esposa, para mí, o sea, juntos, todos. Vean cómo va todo esto cambiando. Pero desafortunadamente, muchas veces esto no cambia para bien, sino para mal. Así que, hermanos, nosotros debemos aprender que debemos proveer, ser proveedores para nuestras familias, darle lo necesario, darle lo que ellos necesitan para salir adelante, para vivir. Eso es fundamental, y enseñarles a nuestros hijos varones la importancia de que son proveedores en el hogar. De que son proveedores en el hogar. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o algún comentario respecto a lo que estamos viendo, hermanos. Se puede, es una clase, no es tanto como una predicación. ¿Alguien que quiera compartirnos algo? Adelante. Sí, hermano Nacho. Por ejemplo, el hecho de decirle al hijo, pues, haz esto y gánate un... Pero también yo creo que la función como padre es ver que el hijo haga las cosas bien. Claro. Porque de otra manera, pues, un chaval, pues nada más sale, doy acá y allá, y no se hacen las cosas bien. O sea, hay que educar bien al hijo para que haga las cosas bien. Claro. Sí, claro, porque es parte de la responsabilidad, ¿no? Y que las cosas que se van a hacer se hacen bien, de una manera correcta. El ganarse ese peso pues cuesta, no es fácil, y enseñarles también eso es parte de nuestra mayordomía como padres, ¿verdad? No sé, ¿hay algún otro comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta, algo respecto a esto? Los jóvenes también pueden, Sí, bueno, lo que lo comentaba Pastor, de que es importante la cultura del trabajo. Yo sí creo que sí es algo muy vital, porque estadísticamente hablando, la generación Z, que es más o menos de toda la humanidad, todavía creo que hasta la ESA, muy todavía, estadísticamente van a ser la generación con menos dinero, así de todas. Es la primera generación desde 1950, no sé, que estadísticamente hablando van a tener menos dinero que sus padres, y que es una generación ahorita que económicamente lo va a tener, pero muy difícil, Claro. o sea, muy difícil. Y ahorita ya se está viendo con los chavos que egresan de la universidad, no pueden tener una casa propia, tienen que estar viviendo con roomies porque no pueden ellos solventar los gastos propios de una casa. Exactamente. Entonces, si no se crea una cultura de trabajo desde una edad temprana, pues, o sea, ahorita ya se está viendo con un buen... Porque toda una generación creció, así como usted dice, de que no, que los hijos no hagan nada, y hasta que ya estén bien grandes, que se rasquen sus propias uñas y ya salen a luchar bien difícil. Exactamente. Qué interesante, ¿no? Lo que dice, y es una realidad, esto es cierto. Veía, no sé el orden, ¿verdad? Pero decía de una persona que era multimillonaria. Decía, yo soy multimillonario, mi hijo va a ser rico, mis nietos van a vivir bien, pero mis bisnietos van a estar en la calle. Por lo mismo, ¿verdad? Porque no se fomenta una cultura de trabajo. Entonces todo se va relajando al punto en el cual ya la siguiente generación ya no tiene absolutamente nada. Y lo que decía Pablo, eso es una realidad, ¿no? Sí. Sí. El otro día leía acerca de lo que hicieron nuestros abuelos, y decían que los abuelos empezaron a construir empresas. Los padres, sus hijos, siguieron construyendo empresas, pero los nietos empezaron a venderlas, ya no se llevan trabajo. Y yo veía Bimbo, el dueño, hizo una empresa que fue Bimbo, luego hizo Marinela, varias empresas. Ahora los nietos empezaron a vender las empresas, ya vendieron Ricolino y empezaron a vender empresas. ¿Por qué? Porque ya no tienen ese deseo de seguir trabajando. Exactamente. Así que vamos a sacar el dinero, y al rato los hijos de ellos van a tener problemas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, esto es importante que lo veamos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como proveedores. Como proveedores. Y eso es algo que tenemos que inculcarle, vivirlo primeramente nosotros y también inculcárselo a nuestros hijos. Para que nuestros hijos puedan inculcárselo también a sus hijos.
son los principios bíblicos. Es donde vamos a tener bendición. Pero no tan solo el varón tiene que ser el proveedor económico del hogar. Esa es una parte fundamental, pero no nada más decir, pues ya arrimé el dinero, ya cumplí. No, hay otras cosas importantes. La semana pasada veíamos uno de ellos, el proveer amor a nuestras esposas, ¿verdad? Y veíamos ayer, la semana pasada, el domingo pasado, cuando hablábamos acerca de ese aspecto, del amor con el cual debemos amar a nuestras esposas. No voy a repetir lo que dije hace 8 días, pero recuerden que la palabra maridos, amad a vuestras esposas, esa palabra amor es la palabra ágape. Ágape en el griego, y es una palabra que nos habla de un amor sacrificial, de un amor que entrega todo, de un amor incondicional. Entonces nosotros como esposos de un hogar, nuestra función es proveerle amor a nuestra esposa, proveerle amor, y un amor así, un amor sacrificial, un amor incondicional, un amor que entrega absolutamente todo. Y esto, hermanos, es algo que debemos tener siempre en nuestra mente y en nuestro corazón, porque es lo que la Biblia nos dice. Maridos, amad a vuestras mujeres, ama a tu esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sí? Ese es el concepto importantísimo. Y chicos que están aquí, esto es algo que ustedes deben aprender. Cuando se casen, ustedes se van a casar y van a prometerle a su esposa que la van a amar con un amor incondicional, con un amor sacrificial, con un amor que está dispuesto a dar todo sin esperar recibir nada a cambio. Y esa es nuestra función, y nosotros debemos proveer ese amor. Por eso el libro de los Cantares dice, y en su amor recréate siempre. Recréate siempre. O sea, que el amor que tú le das a tu esposa sea un amor continuo, sea un amor, como veíamos la semana pasada, sin amargura. Cuando dice, y no seáis ásperos con ella, hablaba de amargura en el corazón del hombre. Y con amargura en el corazón del hombre, ¿cómo puede expresarse a su esposa? ¿Sí me explico? Puede ser muy hiriente, puede ser muy irrespetuoso, puedes causar muchas cosas terribles cuando hay amargura en tu corazón, y lo puedes reflejar a tu esposa. ¿Sí? Entonces, qué interesante, hermanos, es esto. Nosotros somos proveedores de amor a nuestra esposa, y aquí es algo fundamental, hermanos, que debemos aprender. Tu amor total es a Dios, ¿no? Es el primer y más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu, y con todo tu ser prácticamente, ¿no? Pero después de ese amor, si tú eres casado, ¿quién ocupa el segundo lugar? Tu esposa. Tu esposa es el que ocupa el segundo lugar. No son tus hijos, es tu esposa. Ni los papás tampoco, es tu esposa. Sí, luego mi hija me dice, ¿a quién quieres más? ¿A mi mamá o a mí? Pues a tu mamá, le digo. Pues yo soy tu hija, sí, pero ella es mi esposa. ¿Sí? Porque mi amor es para mi esposa, es mayor, ¿verdad? Y es algo que debemos entender. Y también es mayor para nuestros papás o para nuestra mamá. Dicen que algunos hombres mexicanos sufren de mamitis. Algunos, creo que ninguno de los que están aquí, ¿verdad? Al menos yo ya no, porque ya no tengo. Pero sufren de, pero a veces eso es un problema grave en la relación conyugal, ¿no? Porque hay un celo entre la mamá y la nuera, ¿no? Es algo natural, pero tú tienes que amar ¿a quién? Tienes que amar más a tu esposa que a tu mamá. Porque es lo que dice la Biblia. Así que, hermanos, Al final de cuentas, vive uno más tiempo con la esposa, claro, que con la madre. claro, ¿sí? Con la mamá llegamos a vivir ¿cuántos años? O sea, de los años que te casaste, ¿no? Si te casaste a los 19, pues 19 años viviste en tu casa, o si te casas a los 20, pero ya tienes 30 años de casado. Entonces, más años ya has vivido con tu esposa que con tu mamá. ¿Sí? Por eso es importante. Lo que leímos, ¿no? En
Génesis. Sí. Dejará el hombre. Exacto. No dice abandonará, dejará, se apartará pues. Exactamente. Sí, eso es importante, hermanos. Es comenzar una nueva familia. Comenzar una nueva familia. Con tus propias luchas. Con tus propios problemas. ¿Verdad? Y entonces es forjar tu propia familia. Tus papás los vas a seguir honrando, sí. Los vas a ayudar, sí. Pero tu prioridad ahorita, ¿cuál es? Tu esposa y tu familia. ¿Sí? Y el amor. Y serán una sola carne, o sea, van a ser uno. Y será una sola carne. Y en los mandamientos amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Tienes que amar a tu esposa como te amas tú. Entonces, si se vuelve uno solo, Claro. es el amor que sigue, ¿no? Es el amor que sigue, sí. Entonces, hermanos, esto es algo que nosotros debemos tener muy en la mente y en el corazón. Jóvenes, esto también ustedes. El día de mañana se van a casar, ¿verdad? Dentro de unos años se van a casar. No sigan los patrones que está en este mundo. ¿Sí? Este mundo estamos teniendo más divorcios que matrimonios. Pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere el matrimonio establecido como Él lo dispuso en su palabra. ¿Para qué? Para que haya una protección de toda la familia. Para que haya un cumplimiento de la labor en toda la familia. Y de esa manera nosotros somos los proveedores de amar a nuestra esposa. ¿Sí? Así que ya llevamos 2 hasta ahorita y espero que no se me depriman, hermanos, ¿verdad? Amar es proveer materialmente a nuestra familia, ¿verdad? Y proveer de amor a nuestra esposa. ¿Alguna pregunta hasta acá? Va a llegar un momento en que va a haber menos divorcios que matrimonios. Porque ya no se van a casar. Exactamente, porque ya no va a haber matrimonios, es cierto, es cierto. Sí, Ya hablamos que primero que nada es el amor a Dios, ¿no? Sí. Y después el amor a nuestra esposa. Pero ¿y el amor propio? El amor propio también debemos amar a nosotros. sí. Cuando hablamos del amor propio, no hablamos de un concepto bíblico. El amor propio no es un concepto bíblico, ¿sí? O sea, ni tampoco cuando hablamos de buena autoestima, mala autoestima, tampoco es un concepto bíblico, ¿verdad? Nosotros debemos saber quiénes somos delante de Dios, ¿verdad? Ahora, podemos mirar una frase que es importante en Efesios, dice, porque nosotros cuidamos nuestra carne y la sustentamos, ¿verdad? Y eso es cierto, eso es real. Dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El amor propio es principalmente cuando vemos algo desde una perspectiva bíblica, hermano. No está, el amor propio nos puede llevar a un narcisismo, al pensar en nosotros solamente, al proveer nuestras necesidades nosotros solamente. Pero Dios no nos ha hecho de esa manera, sino que Dios nos hizo a los varones para proveer. Pero a la vez que provees, también encuentras satisfacción en tu vida, ¿verdad? Satisfacción que te da el haber cumplido con tu encomienda, pero también lo que está a tu alrededor y las personas que están a tu alrededor te alientan en ese aspecto, hermano. Ahora, el amarnos a nosotros mismos lo vemos en la manera cuando cumplimos lo que Dios nos pide, ¿sí? Ahora, para no caer en cuanto a ese egoísmo, ¿no? Es decir, pues es que yo tengo que ver por mí y ya luego los demás, no. ¿Qué dice Dios? Tú tienes que ser un proveedor y al hacer eso, estás cumpliendo para lo que Dios te formó, para lo que Dios te hizo, lo que hay dentro de ti, ¿sí? Hermano José, una observación con relación a eso del amor propio. El amor propio no es algo que se tenga que cultivar. Eso es algo que es innato exacto. en nuestra personalidad, pero además, bueno, tiene sus variantes. Por ejemplo, los niños que han crecido, lo dijo hace rato,
en base a una disciplina en la que papá les enseña a trabajar, les enseña cómo portar una vida. Crecen seguros, tiene que ver con la seguridad. Y ellos no tienen que estar cultivando amor propio, no lo tienen, hay en su personalidad. Y yo creo que más bien lo que hay que cultivar y buscar es el amar al Señor, el amar a la familia, a los hijos, porque incluso la Biblia habla que no debemos vernos a nosotros mismos, primero por los demás. Ahora, otra observación con relación, y lo digo porque aquí hay chicos, hay jóvenes, los adultos ya lo sabemos. Es cierto lo que dice la palabra de Dios, todo es cierto, no estoy cuestionando nada, pero en nuestro tiempo, y también lo hablamos, el joven lo dijo ahorita, de lo que va pasando con la sociedad. Una de las razones de por qué las mujeres se convierten en proveedoras es por la irresponsabilidad de muchos hombres que no lo digo que son cristianos, aunque los hay. Y esa es la realidad, me ha tocado ver eso. Gente que dice que es cristiana y no cumple con su responsabilidad de proveedor. Entonces, lo digo no para culpar a alguien, sino para que sepan que eso lo van a ver también. Pero pues aprendan jóvenes en esto de que hagan el esfuerzo, ¿verdad? De cumplir con la recomendación bíblica. Sí, exactamente. Sí. Y hay otro caso, en especial, otro caso de nuestro tiempo, es que hay madres que son proveedoras, por lo que decíamos hace rato, los divorcios. Y peor se viene porque ya ni se casan. Si ustedes se han fijado, muchas parejas, a mí me toca tratar ese asunto por mi trabajo. Hace como 15 días una señora me decía, como han sido mis pacientes de hace 30, 35 años, conocía a sus niñas pequeñas y decía, pues es medio chistosa esta muchacha, iba con ella, es que ella se quedó en la sala, la muchacha, dice, se casó y se divorció, dice, y ahora ya están otra vez juntos, pero cada quien en su casa. Sí, claro. Ahora, si llegan a tener hijos, ¿quién va a ser el proveedor? Entonces, en muchos divorcios, y hay madres que son proveedoras. Ahora, ¿qué van a pensar los hijos de esas madres? No tienen la figura de un padre proveedor. ¿Cómo podemos explicarles a través de la palabra de Dios eso? Si usted puede decirnos algo, porque parece que no, pero eso va a influir en la vida de ellos. Claro, y es que eso es una realidad cuando muchas veces cuando nosotros hablamos de Dios como nuestro Padre Celestial, como el mejor Padre que podemos tener, y cuando desafortunadamente no se tuvo un Padre así como el que vemos en la Biblia, y que en tu mente no puedes asociar a un Padre que te abrace porque nunca te abrazó tu papá, a un padre que te dé consejos porque nunca te dio consejos tus papás, ¿verdad? Nos hemos topado con personas así, sí, nos hemos topado con personas así. Ahora, ¿qué hacer? El mirar en la Biblia las cosas que Dios da como un Padre Celestial y decirle, yo lo he hecho hablando con jóvenes, de hecho, aunque tu papá no haya hecho esto por ti, no quiere decir que no lo puedas experimentar a través de Dios. Debes quitarte ese caparazón, ese caparazón que te impide el poder ser receptivo al amor de Dios. ¿Por qué? Porque tal vez tu vida ha sido de mucho maltrato y eso es una realidad.
pero Dios quiere transformar eso. Dios puede ser el proveedor en el aspecto emocional, espiritual, afectivo, en muchas cosas, ¿no? Pero es hacerle ver a Dios como un padre, como lo menciona la palabra de nuestro Señor, pero el decirle, no es que porque no lo hayas hecho ya no será algo que no puedas experimentar, te costará un poquito más trabajo, sí, pero si tú abres tu corazón y quitas esa amargura, porque todo eso es una amargura que el ser humano va arraigándose ahí en el corazón, quitas esa amargura, entonces vas a poder experimentar verdaderamente el amor de Dios, y Dios te va a rodear de personas que te hagan patente el amor de Dios. ¿Sí? Dos cositas. Quizá como algún consejo en ese aspecto. Uno es lo primero en el aspecto espiritual, Dios como proveedor, que siga ese ejemplo, pero también están los abuelos, para la figura de un padre sustituto, ¿sí? Por lo que decía, no se llene de amargura, no piense que no tuvo un papá y que todo fue malo y que esto y que el otro, no. Es por eso que tiene que el joven o la joven tiene que ver también, tengo abuelitos. Así es. Ellos son los papás. Así es. Voy a hablar en mi persona. El papá que yo tuve no era mi papá. Tuve una imagen paternal, pero no fue mi papá. ¿Sí? Ahora que estoy pues en medio de la palabra, me doy cuenta que en todo tiene mayor influencia el Padre Celestial. No hay nada, no hay más, definitivamente. Que quiera uno buscar excusas, como bien lo dijo usted, no existe eso. Eso es nada más es una forma de excusarse. Pero realmente tenemos un Padre que realmente es Dios. Así se acaba. Así es. Y que en Él tenemos todo. Todo. En Él tenemos todo. Exactamente. Así que, hermanos, eso lo sabemos cuando conocemos. sí, cuando lo conocemos. Pero el punto es el punto es llegar a que la persona lo conozca, ¿verdad? Mire, uno se va a enfrentar con muchas cosas. Ya yo me he enfrentado con muchachas que me dicen, ¿cómo puedo asociar a un papá bueno cuando mi papá me violó? ¿Sí me explico? O sea, entonces, cuando tú conoces al Señor, o sea, si tú no conoces al Señor, vas a vivir con amargura, pero cuando conoces al Señor, entonces te vas a dar cuenta que tienes un Padre Celestial maravilloso, ¿sí? Pero sí reconocemos, la palabra de Dios nos enseña que Dios es nuestro proveedor, como es nuestro Padre. Pero Dios le da un lugar especial a los padres. ¿Sí? O sea, aunque reconocemos que Dios es todo, nuestros padres son especiales. Sí. Y debemos, dice, amarás, ¿sí? Pero a nuestros padres los honrarás. Y no nos dice que sean padres buenos, a nuestros padres. Porque bueno, gracias a Dios todos tuvimos un buen padre. Quizás hubo quien no lo tuvo, pero lo debemos honrar aún así. Sí, porque es mandamiento, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, ¿verdad? Así que, hermanos, bueno, tenemos que proveer materialmente en nuestro hogar, tenemos que proveer de amor a nuestra esposa, pero también tenemos que proveer dirección a nuestros hijos. O sea, nosotros, hermanos, Dios nos ha dado la encomienda de proveerles una dirección a nuestros hijos. Hay un versículo muy importante, tal vez te lo sepas de memoria, Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. Instruye, al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Miren, este versículo es muy interesante. Dice, instruye al niño ¿en qué? En su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, tenemos que entender muy bien este versículo. Tenemos que entenderlo muy bien. Aquí este versículo no nos está hablando de salvación. No nos está hablando de salvación. No nos está hablando que nosotros tenemos que traer a nuestros niños chiquitos al templo. No nos está hablando de eso. Dice, instruye al niño ¿en qué? ¿En el camino de quién?
del niño, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestra labor, hermanos, es una labor de instrucción a nuestros hijos, instruirles, enseñarles, mostrarles, prepararlos, ¿verdad? A que sean hombres, verdaderamente hombres, a que sean proveedores, a mirar cuál es su vida, cuáles son sus talentos, y animarlos y enseñarlos y capacitarlos. Lógico, también instruirlos en el camino de Dios, eso es lógico, pero el punto es que nuestros hijos sean hombres verdaderos, como la Biblia lo dice, y no sean unos patanes. ¿Sí me explico? No sean unos irrespetuosos con las mujeres, no sean unos desobligados en su hogar, no sean unos hijos que nomás no hicieron nada en toda su vida, sino que nosotros tenemos esa labor como sus padres de instruirlos, de ayudarlos, de motivarlos, de guiar sus vidas de tal manera que sean vidas buenas las de ellos. Si tú siembras en el corazón de tu hijo honestidad, responsabilidad, ¿qué más? Honestidad, responsabilidad, ¿qué más? Compromiso firme, un carácter equilibrado, ¿qué vas a cosechar de él? ¿Qué va a cosechar tu hijo en los próximos años? ¿Qué va a cosechar? Va a ser un hombre de bien, ¿no es cierto? Es como se hacía la comparación de la familia de un misionero llamado Wesley, ¿verdad? Y su esposa Ruth Wesley. Él era un gran predicador, un misionero. Y de esa familia salieron grandes predicadores. 2 de sus hijos tuvieron que ver en un avivamiento espiritual en Inglaterra. Juan Wesley, tremendo predicador. Y el otro hijo, un escritor de himnos preciosos. Y sus hijas, y toda la familia, fue una buena familia. ¿Por qué? Porque instruyeron a sus hijos. Y luego se veía la familia de Al Capone. Todos fueron mafiosos y todos fueron un lastre para Chicago y para Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico, hermano? Entonces, ¿cómo van a ser tus hijos? ¿Cómo van a ser mis hijos? ¿De quién es la responsabilidad de instruirlos? De nosotros. De nosotros. De mirar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo se conducen. Hablar con ellos, hermanos. Hablar con ellos. Y por último, tenemos que proveer de un buen ejemplo a nuestros hijos. Tener que darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Hay un versículo, hermanos, que ha marcado mi vida durante muchos años. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. Proverbios 23, 26. ¿Lo tienes? ¿Qué dice, hermano? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Dónde debe estar el corazón de tus hijos, hermano? Aquí en tu mano, ¿no es cierto? Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Pero miren la segunda parte. Y miren tus ojos por mis caminos. Ser ejemplo. Ser ejemplo. Nuestros mayores jueces están en la casa, ¿no? ¿Sí o no? Nuestros mayores jueces están en la casa. Nuestra esposa y nuestros hijos. Porque tú puedes hablar muy bonito delante de todo mundo, ¿verdad? Y de repente puedes voltear a ver a tu hijo y decir, no, lo que estás diciendo no es verdad, no es cierto. Tu hijo necesita ver en ti una congruencia. Tú eres el modelo para tu hijo. O sea, yo sé que es Cristo, ¿verdad? Pero aquí en la tierra, ¿quién lo va a guiar? O sea, Dios lo va a guiar, pero tú eres el que estás ahí.
el visible, el que Dios te dio esa encomienda. Dios te dio esa encomienda. Entonces, dice, Él tiene que ver tus caminos. Nuestros hijos nos examinan, hermanos. Nuestros hijos nos ponen a prueba. Ellos dicen, en verdad hay una congruencia en lo que mi papá dice allá afuera. O traigámoslo al contexto de la iglesia. Hay una congruencia en lo que mi papá dice en la iglesia. Hay una congruencia cómo mi papá se comporta en la iglesia y cómo se comporta conmigo. Y cómo se comporta en la casa. ¿O no? Nuestro ejemplo, hermanos, nuestra vida es la que te va a dar una autoridad delante de tus hijos. ¿Sí? O sea, tú y yo nos podemos parar delante de nuestro hijo y decirle, tú nunca vas a decir una grosería. ¿Por qué? Porque nunca me has escuchado a mí decir una grosería. ¿Eso es autoridad, sí o no? Sí. O sea, tú nunca vas a tomar una cerveza. ¿Por qué? Porque no me has visto a mí tomar nunca una cerveza. No vas a tomar o no vas a agarrar un cigarro. ¿Por qué? Porque no me has visto a mí tomar un cigarro. No vas a serle infiel a tu esposa. ¿Por qué? Porque no me has visto a mí serle infiel a tu mamá. ¿Sí me explico? Ahora que estuvimos en Perú, hermanos, les decía a los hermanos, me he metido en un grave problema. Porque seguí ese refrán que dice, a la tierra donde fueres, haz lo que vieres. Entonces cuando llegamos a 4,000 y tantos, creo que son así Cusco, de altura, para que no te dé el mal de altura, el suroche, no sé cómo le llaman, ¿verdad? En el lugar donde llegas hay hojitas de coca, hojas de coca, ¿verdad? Y la pones en un tecito y te la tomas y eso te regula, ¿verdad? Pues yo les decía a los hermanos, no sé qué voy a decir a mis hijos cuando hable de la coca, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, eso no era, no se me hizo vicio, no la he dejado de tomar desde ese día, pero todavía no se me hace vicio. Pero el día que quiero la dejo. No, hermanos, pero eso no causa problema, ¿verdad? Pero hermanos, el punto es tu ejemplo, tu vida. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren por mi cara. Tus ojos miren por mí. Tus hijos necesitan verte a ti como el ejemplo a seguir. Y tu vida y tu comportamiento, hermanos, darán esa fortaleza para que tus hijos puedan llegar y alcanzar cosas grandes. Así que, hermanos, esto es algo que debemos saber y estar conscientes. Dios nos ha puesto en el hogar como proveedores. Si nosotros nos alejamos de esto, estamos fallando al plan de Dios. Si no proveemos materialmente a nuestra casa, estamos fallando. Hemos negado la fe y somos como un incrédulo. Si no estamos proveyéndole amor a nuestra esposa, estamos faltando al mandamiento de Dios. Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Si no estamos instruyendo a nuestros hijos, estamos faltándole también a Dios. Y si no estamos siendo un buen ejemplo a nuestros hijos, fallamos a Dios, pero mayor aún, fallamos ¿a quién? A nuestros hijos. A nuestros hijos. Los que no tenemos hijos casados, ¿cómo nos gustaría que fuera su hogar de nuestros hijos cuando se casen? ¿Cómo? ¿Cómo te gustaría? ¿Cuántos de los que estamos aquí no tenemos hijos casados? Paco, ¿cómo te gustaría que fuera el hogar de Said? O sea, el castigado es el primero que levanta la mano. No, así como el hermano Recho, yo también tengo, no lo digamos segundo papá o como quieran, pero sí, la verdad, el que me haya educado él fue diferente al papá, ¿no? El otro era como que de repente, ve a visitarlo, ¿no? Disfrútalo, ¿no? Y le voy a poner el ejemplo, ¿no? En su casa, ¿no? O sea, cuando llego a la casa de mi papá, están viviendo ahí mis otros hermanos, ¿no? Porque tuvo hijos después. Entonces, y ellos han ido, mis hijos han ido, hemos convivido con él. Y es diferente, ¿no? O sea, llegamos y pues un solo baño, un esto,
o sea, tiene carencias. Lo hemos dicho siempre. Y llegamos a la otra casa de mi papá, y como mi papá sí lo sufrió con su papá, porque su papá era, imagínense, de los años 50 y era muy estricto, bastante estricto. Y todas las carencias que él tuvo, pues no las quiso ver reflejadas primero en su familia y luego en sus hijos. Entonces cuando llegamos, pues se nota la diferencia, ¿no? Y lo han visto mis hijos, lo ha visto mi esposa, y a veces eso es lo que uno transmite a los hijos, ¿no? Y no es que uno quiera compensar uno que careció con lo que, a veces con cosas materiales, ¿no? A veces uno dice, a ver, antes era, esto es necesario el baño, ¿no? Ahora ya no es necesario un baño, ahora ya son dos, porque crece la familia y no da abasto para eso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cubrir lo que uno puede, las necesidades básicas, y ahora sí que, como decía mi papá, si sobra, pues te voy a dar un gustito más, ¿no? Entonces, ¿qué uno quiere como padre para un hijo cuando se case? Que si uno tuvo, digamos, estabilidad, pues por lo menos también ellos la tengan. Y esa estabilidad, ¿cómo se la transmite uno? Pues con confianza, ¿no? Motivándolos. Y a veces, como dicen, no es que uno los quiera sobreproteger, ¿no? O que no los quiera uno mandar a trabajar, ¿no? Sino es procurar, a ver, yo tuve esto, tú puedes tener esto, más otra cosa extra, ¿no? Y puedes trabajar, y él lo, díganme, cuando se metió a trabajar en las pizzas, ¿no? Y no había problema, como decía, ¿quieres hacerlo? Hazlo, ¿sí? Pero levántate, no nada más me vas a levantar a mí, sino también a tu mamá, porque tienes que ir a las 8 de la mañana y estar allá, ¿no? Y tienes que salir a las 11 de la noche porque te toca cierre, ¿no? Entonces ya lo vivió. Y yo lo dije, ahora le va. O sea, no te voy a quitar ese gusto de que quieras trabajar. El ganarse un peso y traerlo en la bolsa te va a dar satisfacción a ti, porque hasta le da gusto a él. Papá, les invito esto, papá, les invito lo otro. Claro. O sea, eso digo, como se siente uno orgulloso, la verdad. Y creo que también hacia atrás, ¿no? También los papás engendran esa semillita y uno también lo engendra en él. Y eso nos da un buen fruto, ¿no? Exactamente, exactamente. Así que haya una estabilidad como la hay en ti. ¿Cómo te gustaría que fuera el matrimonio de tus hijos? Pues, ¿qué más se levantó la mano que Omar? Pues número uno, que se case con una mujer que ama a Dios, Sí. que sea cristiana. Número dos, que sea muy espiritual, que la amo. Sí. Que no cometa los errores que su padre y que sea mejor que lo que ve en casa, ¿no? Claro. Que principalmente ponga a Dios como prioridad en su vida, en su matrimonio, y la clave más importante. De este lado, ¿quién no tiene todavía hijos y que no son casados? Toño, ¿cómo te gustaría que fuera el hogar de tus hijos y la mía? Te siente feo, ¿verdad? A mí me toca pensar en eso. Me faltan varios años, pero sí, justamente como dice Omar, la verdad es que pues, lo que uno desea, porque al final de cuentas uno puede decir, pero como ya lo explicó también, el ejemplo que uno les ponga, pues indudablemente lo tendrán que poner a llevar a la práctica, ¿no? Lo más importante es que encuentren, en el caso de los niños, una mujer que ame a Dios y que eso sea el centro de sus vidas y de su matrimonio, igual que conmigo, ¿no? Yo creo, hermanos, que la meta es que el hogar de nuestros hijos sea como el nuestro. Esa debe ser la meta. Hijo, que cuando te cases, sea, por lo menos sea como en el que tú viviste. ¿No? ¿Sí o no? Porque tú dices un padre que buscó una mujer que ama a Dios. Porque has buscado a Dios, porque has hecho, hemos cometido algo así, pero que tu hogar sea como el mío. Yo creo que esa debe ser nuestra meta, Luis. Yo creo que eso debe ser nuestra meta. Y uno repite lo que ve en casa, Max. Uno repite lo que ve en casa. Así que si queremos que nuestros hijos tengan buenos matrimonios, deseamos un buen matrimonio. Porque es lo que nuestro hijo va a replicar cuando esté en casa. Y sí, hermano. Pero es importante ver, bueno, yo, mis hijos ya casaron, ¿no? Pero no se acaba. Ajá. Porque en nuestro hogar nosotros siempre significamos que buscaban a Dios, que sirvieran a Dios. Hasta ahora seguimos. Exacto. Seguimos con ellos,
duro. Cuando no se han casado, decimos, bueno, que se casen. No, ahora que se casaron, sigue el mismo compromiso. Claro, claro. El compromiso que no acaba, ¿verdad? Por eso vamos. El tener un hijo es como una campanita, porque nunca deja de sonar. Exactamente, es cierto. Sí, siempre cierto. está replicando ahí, Sí. replicando, y como función principal de uno como padre es estar. Así es, eso va a ser constante. Hermano Eros. Sí, pues estaba pensando en los patrones que estábamos platicando hace un momento cuando los hijos viven situaciones en las familias y hablando de mí también, vivimos a veces en el pasado situaciones de violencia, ¿verdad? Y que a veces con los padres no tenemos un consejo para poder esforzarse y ser valiente, como dice el versículo. Y en lo que yo vi y viví con mis hermanos, pues no tenemos un consejo de nuestros padres de seguir a Dios. Y a veces con las situaciones que vivíamos pensamos, bueno, yo pensaba de joven, decía, pues ojalá y asistamos o sigamos a Dios en cualquier religión, porque no sucedía eso en casa. Yo me junté con mis primos, los acompañaba en una religión donde antes íbamos y desde chico busqué yo eso y veía situaciones en casa que dije yo no quisiera eso para mí, para mis hijos. Y también con mis hermanos, de decir, ellos vivieron violencia, vivimos violencia con nuestros padres de situaciones que ellos tenían de violencia intrafamiliar. Y entonces a veces tenemos también ese consejo, o debemos tener ese consejo con nuestros hermanos. A veces no lo tenemos de los padres, pero queremos que nuestros hermanos no vivan eso con sus familias. Entonces hubo situaciones con mis hermanas, con sus parejas, y ellas pararon esa situación de violencia. Si ellas son autosuficientes, y ellas, a causa de un mal hombre irresponsable que no fue ejemplo en el hogar, ellas han sido autosuficientes y son también parte de esas mujeres que no permiten ese tipo de violencia. Entonces yo de joven pensaba, yo no quiero eso. Sin embargo, a veces no sabemos que esos patrones de qué manera se siguen en los hermanos. O sea, tengo hermanas que no permitieron esa violencia y viven solas y no dependen de un hombre. Entonces, lo que a mí me ayudó es de joven, de chico, juntarme con esas familias de primos y de tíos que siguieron una religión. Y eso yo busqué. Con mi esposa conocí esta iglesia y esta fe hace como 22 años. Entonces, lo que a mí me ayudó es seguir a Cristo sin que tuviera un consejo de nuestros padres. Y lo tuve con los primos y lo tuve ahora con mis hijos. Y qué quisiera con mis hijos que sucediera, que se esforzaran y sean valientes y que ellos mantengan esa fe. No sé por qué sucede que a veces, cómo se siguen esos patrones, ¿no? Si la chica vivió violencia en su casa, se casa y sufre violencia en su hogar y piensa que ese patrón es el común denominador de que ella tiene que soportarlo porque lo vivió así. Entonces, yo estoy convencido de que haber seguido a Cristo y esforzarme me ha ayudado a tener una familia en donde ellos puedan ver que ese esfuerzo nos mantiene